Los saluda Carlos Ramírez Capó, secretario nacional de Canadevi. Le quiero dar la bienvenida a todos nuestros espectadores, todos nuestros patrocinadores, panelistas y en especial a nuestro primer invitado de hoy, al diputado Feliciano Flores Anguiano, como ya dijo Mónica, diputado federal por el estado de Michoacán, paisano de nuestro presidente nacional, y el cual nos va a hablar de esta iniciativa de ley de aguas nacionales, que es muy importante, no diría yo solo para los desarrolladores de vivienda, sino para toda la industria y para toda la actividad económica del país. Conmigo estará Alex Meta, que está participando con la comisión que lleva con agua y todos los asuntos que están relacionados con el agua. Diputado, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este panel. Sabemos de su apertura, hemos interactuado con usted varias veces, cosa que le agradecemos mucho. Siéntase en su casa, Canadevi es su casa, y sin más preámbulo, por favor, lo escuchamos con mucha atención. Adelante, por favor. Bueno, Alex, mientras se conecta el diputado, te propongo que des un poquito de contexto, tú que has estado interactuando mucho en esta comisión, qué es lo que hemos estado viendo, haciendo a través de la Canadevi. Mira, con mucho gusto, Carlos, gracias por la oportunidad de platicar y esperemos que el diputado pueda resolver el tema técnico a la brevedad. Creo que sí nos escucha, pero bueno, el tema de aguas nacionales y los desarrolladores de vivienda, pues es un tema fundamental porque es un insumo primordial el que tenemos nosotros como desarrolladores. Yo diría que después de la tierra, del suelo, el siguiente gran insumo es la infraestructura. Y la infraestructura, pues me refiero al agua, el drenaje y la energía eléctrica. Sin ello no podemos tener un desarrollo. Si no contamos con una factibilidad de aguas, si no contamos con una factibilidad de luz, no podemos echar a andar ningún desarrollo. Y es por ello que nosotros como empresas y como desarrolladores y proveedores de una vivienda, también somos proveedores de la infraestructura, somos proveedores de agua como tal, porque todas nuestras casas cuentan con una conexión definitiva de agua potable, con un tratamiento de aguas en la mayoría, de acuerdo a los planes municipales. No sé, el diputado está tratando de decirnos algo, creo, pero yo creo que su micrófono tiene problemas. Pero bueno, continúo. Y entonces, nosotros, lo que idealmente debería de suceder es que los municipios y organismos operadores de agua pues nos otorguen una factibilidad y nosotros nos conectemos directamente a una red municipal. Eso es lo que nosotros pues pediríamos como ideal, como mundo ideal, porque pues nosotros somos constructores de casas, no somos operadores ni organismos operadores. La realidad en el país y en varios de los municipios es otra, es que pues no cuentan con la factibilidad, no cuentan con la infraestructura necesaria ni con los derechos de agua, y es entonces que nosotros tenemos que acudir a la adquisición de títulos de agua, perforar, pedir permisos de perforación de pozos, perforarlos, equiparlos y operarlos en lo que se entregan a una autoridad municipal. Nosotros somos operadores temporales. De ninguna forma somos igual que cualquiera de las otras industrias, que es pues que ellos, su insumo primordial o uno de sus insumos es el recurso de agua y son concesionarios eternos. Nosotros como empresas no somos eternos, nosotros somos temporales porque la ocupamos para poder llevar a cabo el desarrollo de la vivienda y nosotros pretendemos entregarla a la autoridad municipal lo antes posible, que ellos la obtengan, se hagan los concesionarios definitivos y la puedan operar. Es en ese sentido, pues que nosotros estamos como en un limbo intermedio, ¿no? Que somos operadores temporales en lo que le entregamos al municipio. Y hay algunas lagunitas en la ley que pues no existe esta figura. Entonces nos ponen como si fuéramos industriales, cuando no somos industriales porque el uso final del agua
pues es un uso público, digamos, el uso público urbano, ¿sí? Que es, pues, ahí está el diputado ya, creo que con otro dispositivo. Diputado. Diputado, ¿ya nos escucha Sí, bien? claro que sí. Perfecto. ¿Sí me Ya está. escuchan? Ya lo escuchamos muy bien. Perfecto. Mil disculpas, pero aquí a la orden. Buenos días a todas y a todos. Y gracias por la invitación al licenciado Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi, y a Carlos Ramírez. Gracias, amigo. Pues a la orden. A usted, diputado, nada más preguntarle si escuchó la introducción, sí nos escuchaba, ¿verdad? Nada más Claro era que sí, problema yo sí los escuché. ok, perfecto. Sí Bueno, los pues escuché. para no repetirle la bienvenida, lo escuchamos con mucha atención. Este es un tema muy sensible, como estaba explicando Alex ahorita mientras arreglábamos sus problemas técnicos. El tema del agua, no solo para la industria de la vivienda, yo diría para toda la actividad económica del país, y pues nos parece algo de suma importancia. Así que, por favor, diputado, platíquenos, ¿qué se está pensando en esta nueva ley de aguas nacionales? Lo escuchamos. Sí, muchas gracias, muy amable. Primeramente decirles que en la Constitución se establece el derecho humano al agua y al saneamiento a partir del año 2012 y se le da un tiempo de un año al Congreso para que expida una ley general de aguas, donde se reglamente el artículo 115 de la Constitución, básicamente lo referente al derecho humano al agua, donde se deba de establecer cómo se le debe de dar agua suficiente, limpia, potable, suficiente para las necesidades básicas a todas las casas habitación de nuestro país y además que sea obligatorio el saneamiento de las aguas. Eso es lo que se establece en la Constitución y para eso se requiere una ley general, el cómo se le va a brindar ese servicio a todos los habitantes de nuestro país, a todas las casas habitación. Esa ley no ha podido salir en 2 legislaturas anteriores. Sin embargo, nosotros en esta legislatura, en esta 64 legislatura de la paridad de género, desde el primer día que iniciamos como tu servidor de presidente de la comisión, que la integramos 35 diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, en nuestro plan de trabajo establecimos que le íbamos a dar prioridad, íbamos a poner todo el empeño para construir, elaborar o sacar esa ley general de aguas. Así lo hicimos a partir del 2018, de octubre del 2018. Trabajamos por todo el país, realizamos 35 foros, al menos uno en cada estado, donde convocamos a los actores principales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, estudiosos de la materia, investigadores, empresarios, usuarios de riego, organismos operadores de agua potable, industriales, de todo lo que cada estado tiene. Y en esos foros, primero era dar un bosquejo de cómo está la situación en ese estado, cuál es el objetivo de esos foros, que era sacar una ley general de aguas. En ese momento, el plan era sacar una ley general de aguas que reglamentara tanto el artículo 115, que es sobre lo que está establecido el saneamiento, el derecho humano al agua y el saneamiento, y también el 27 constitucional, que es sobre la administración del agua. Así lo trabajamos por todo el país. Nos acompañó una fundación Cántaro Azul para obtener de cada foro los resultados, sacar toda la información de todas las mesas de trabajo que se hicieron en cada foro. Participaron más de 7,000 personas que tenemos registradas, quiénes son, de dónde son, grado de estudios, si son de universitarios, en fin, todas las características. Y en esa estadística que tenemos de esas 7,000 y tantas personas,
hay un porcentaje, un 7% que pertenecen de los asistentes o participantes, un 7% al gobierno federal, un 8% que pertenecen al gobierno estatal, un 13% que pertenece al gobierno municipal, un 18% ciudadanía en general, un 8% de la parte empresarial, un 6% de colectivos o movimientos, un 11% de asociaciones civiles, un 11% de la academia y un 10% de la población rural. Eso fue lo que se presentó en todos estos foros. Un 17% de adultos mayores, un 52% de adultos entre 30 y 59 años, un 19% de jóvenes entre 18 y 29 años y un 12% sin indicar edad. Nada más para tener una referencia de los participantes en todos esos foros. De ahí formamos un grupo de técnicos y abogados de todas estas organizaciones que nos acompañaron y que participaron por todo el país. Y ellos le dieron forma a la iniciativa de la comisión, que, vuelvo a repetir, la Fundación Cántaro Azul son los que recogieron las conclusiones o lo que se propuso, se planteó en cada foro. Los foros los iniciamos en mayo del 2019 y los terminamos en enero del 2020. En febrero del 2020 iniciamos con ese grupo de abogados técnicos a elaborar la iniciativa. Se vino después el problema de la pandemia, nos fue más complicado. Sin embargo, se terminó la iniciativa y en agosto la metimos a la Cámara de Diputados, a la comisión permanente, pero no nada más llegó la nuestra de la comisión, llegaron otras 3 más, una de un grupo de diputadas y diputados de Morena, otra que se le ha llamado Iniciativa Ciudadana y una más de de la fracción parlamentaria del PT. 4 iniciativas. Era difícil dictaminar una. Acordamos con los 4 promoventes elaborar un grupo relator para nada más construir o elaborar una. Llegamos a un consenso, pero la iniciativa estaba muy extensa con más de 400 artículos y pues era complicado aprobar una iniciativa de esa magnitud. Sin embargo, pues hemos buscado los consensos para tratar de adelgazarla. ¿Cuáles los principales obstáculos que hemos tenido? Ha sido sobre las concesiones, donde hay unas organizaciones de la sociedad civil que no están de acuerdo con el número de años que establecen las concesiones. Prácticamente es eso. Sin embargo, quiero resaltar qué otros puntos importantes establece esta iniciativa consensada. La captación de agua de lluvia para aprovecharla y evitar inundaciones, especialmente en las zonas urbanas, aprovecharla también para riego. El aprovechar o buscar el método y la infraestructura para captar agua del aire, especialmente para las zonas que no lo tienen. Mejorar infraestructura en general en todo el país para optimizar el agua, especialmente en la parte de la agricultura, ganadería, que es donde más se utiliza agua y que es donde se pudiera optimizar mucha de ella. Buscar una modalidad de varias empresas que consumen bastante agua, como son cerveceras, refresqueras y otras,
para que, no porque algunas no lo hagan, pero para que esas empresas le den un poco de sus ganancias a la naturaleza, en reforestaciones, en mejoras al medio ambiente, ya que pues utilizan bastante agua y es retribuirle un poco a la naturaleza, que he platicado, pongo de ejemplo, con la cervecera Heineken, con los de Coca-Cola, y están haciendo esfuerzos sobre eso, hay avances, y considero que se puede aprovechar esa disposición para mejoras del medio ambiente. Hasta ahí nos quedamos parados con esa iniciativa, vamos a llamarle en lo que cabe consensada, pero muy gruesa, muy amplia. Después, para seguir transitando, tuvimos acercamiento con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y nos planteaba que de momento no había las condiciones para transitar con una ley general que reglamentara tanto el artículo 115 como el 27. Por lo tanto, nos propuso que nada más transitáramos con el derecho humano al agua y dejáramos todo lo demás así. Hicimos un planteamiento a finales del año, la reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue en noviembre del año pasado. Acordamos transitar con su equipo en analizarla, discutir nada más lo referente al derecho humano al agua y al saneamiento, que es reglamentario del artículo 115, perdón, pero ya a partir de ahí no hubo buen consenso con ciertas diputadas y diputados, porque en la comisión en general siempre planteamos que íbamos a sacar una ley general donde se reglamentaran ambos artículos constitucionales, el 115 y el 27. Por lo tanto, pues allí estamos parados. Allí estamos parados en ese proceso, en ese trance. No hemos avanzado más, una por el problema de la pandemia, dos, porque después de noviembre, diciembre del año pasado se termina el periodo legislativo y ya después es más difícil trabajar. Sin embargo, la semana pasada tuvimos una reunión de la comisión donde hubo planteamientos de diversas compañeras y compañeros diputados de la comisión a que hiciéramos un esfuerzo más para tratar de sacar esta ley en este periodo legislativo. También tuve una reunión virtual la semana pasada con el relator de la ONU, que ve específicamente el tema del agua en la Agenda 2030, y acordamos en que le íbamos a enviar la información que acabo de comentarles a ustedes para que nos diera su opinión y participar en una reunión con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en este mes, a fin de mes. Eso es lo que puedo informar. Concluyendo, hay avances, hay mucho trabajo, esfuerzo, hay trabajo por todo el país, se obtuvo información de todos los estados, hay una radiografía, hay una gran participación social y falta nada más afinar o detallar dentro de la Comisión de Recursos Hidráulicos con los diputados, afinar con Gobernación si continuamos nada más con una ley general sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, o una ley general que reglamente también la administración del agua. Pero todos estamos, las diputadas y diputados de la comisión, todos estamos conscientes que es necesario sacar esa ley general de aguas, que efectivamente en el país hay muchos problemas, que si los dejamos ahí
van a continuar agravándose. La escasez de agua, porque la población cada día crece, el agua va a ser la misma, al contrario, puede ser que se reduzca. ¿Por qué? Pues porque se va a repartir en más ciudadanos, en más viviendas, porque se requiere cultivar más hectáreas para alimentar a la población, porque cada día contaminamos más agua. Si la que tenemos no nos alcanza y aún más la seguimos contaminando, entonces va a estar cada día más complicado. Estamos conscientes de que es muy necesario sacar esta ley y que tanto gobiernos municipales, estatales, la propia federación, la Cámara de Diputados y la sociedad civil en general participemos en optimizar el agua, implementar infraestructura, sanear el agua y buscar tecnologías para captación, para obtenerla del aire y poder aprovechar toda esa agua. Básicamente es lo que puedo comentar. Agradecerles mucho, estamos a la orden y muchas gracias por esta apertura y esta participación. Muchas gracias, diputado. Si le parece bien, para entrar en un diálogo con usted, tenemos un par de planteamientos de los socios desarrolladores que quisiéramos presentarle. Alex, por favor, puedes iniciar. Claro. Pues, diputado, un poquito como iniciaba mi comentario en lo que se podía usted conectar, es que nosotros como empresas desarrolladoras somos pues parte de la solución de otorgar el derecho humano al agua, porque nuestras viviendas, el 100% de las veces vienen acompañadas de infraestructura, vienen acompañadas de infraestructura regular, de calidad, permanente y con redes que no fugan, porque son nuevas, de derechos de agua que están regularizados, porque eso es lo que nos exigen las autoridades. Y entonces, pues nosotros, de población que puede estar conectada o que vive en situaciones de irregularidad o en fraccionamientos que no tienen derecho, se pasan a vivir a una casa de Canadevi y esto les otorga por automático el derecho humano al agua. Entonces, pues el primer planteamiento es que quisiéramos que así nos vea pues la Cámara de Diputados y el gobierno, de que nosotros somos parte de la solución. Y en ese sentido, pues preguntarle o comentar con usted si es que tienen considerado, porque además nosotros no somos como otros industriales, los cuales son nuestros colegas y amigos de las otras cámaras, pero la diferencia entre la Cámara de Desarrolladores de Vivienda y otras cámaras o otras industrias es que nosotros somos usuarios y concesionarios temporales, porque nosotros adquirimos los derechos, los explotamos en lo que se los entregamos a los organismos operadores en forma definitiva. No es como otra industria que usted mencionó, la refresquera, la cervecera, que su insumo permanente es el derecho del agua. Nosotros hacemos ciudades y entregamos a la operación como lo dice el 115, de los que son por ley los encargados de prestar el servicio, que son los municipios y los organismos municipales o estatales. Y entonces, en ese sentido, ya la pregunta concreta es si están contemplando para la modificación de la ley general el tener un apartado que pueda ser para usuarios temporales, que son o empresas desarrolladoras que construyen viviendas y que pues prestan el servicio, porque hoy por hoy la ley no contempla ese uso y ese servicio y pues tenemos que pagar tarifas como si fuéramos uso industrial, cuando en realidad el uso es público urbano, porque el que explota y el que consume el agua es la vivienda que es la población general. Eh, sí, no sé si fui claro, si es que tienen contemplado una idea de un apartado para las empresas inmobiliarias que desarrollen vivienda. No en esos términos. Precisamente en una reunión que tuve con ustedes en la ciudad de Morelia, Michoacán, tuvimos puntos de vista sobre eso y me plantearon, les dije que con mucho gusto que nos hicieran llegar la información y que
nosotros íbamos a tratar de adecuar todo lo que nos planteen. Efectivamente, sí nos lo hicieron llegar, pero ya no hemos avanzado por lo que ya argumenté. Sin embargo, no queda descartado. Nosotros siempre lo que hemos dicho, que la ley general debe de arropar y acuerpar a todos los actores que tienen que ver con el tema del agua en todo el país. Para eso precisamente fueron los foros, que nadie debe de quedar excluido. Y con mucho gusto, esto todavía no se concluye. Precisamente estamos en ese proceso de dictaminación, pero hay que seguir afinando y detallando. Perfecto. Yo propongo que nos digan con quién en lo particular nos dirigimos para estar en esa comunicación, y a la hora de continuar retomando este trabajo, pues invitarlos a las mesas de trabajo. Ahorita, vuelvo a repetir, se ha complicado por lo de la pandemia, pero las reuniones que hacemos virtuales, pues podemos invitarlos y que ustedes vean la parte que les corresponda, y buscamos la manera como quedan representados o adecuado para que no se quede descobijado precisamente las inmobiliarias en ese sentido. Carlos, si me permite saludar al diputado. Señor diputado Gonzalo Méndez, presidente nacional de Canadevi. Paisano, ¿cómo estás? Hola. Diputado? Sí, bien. Discúlpame que no entré a tiempo, venía de viaje y estoy llegando en este momento. Oye, pues muchísimas gracias, diputado, que estás en tu casa, la Canadevi Nacional. A esta reunión a la que te refieres, estuvimos con los desarrolladores de Canadevi nacionales y del estado de Michoacán, de quien eres amigo de muchos de ellos. Así es. Entre ellos, tu servidor. Oye, diputado, al respecto de lo que te dice Alex, sí, la inquietud que tenemos como desarrolladores es, entendemos bien que, y ya nos has explicado y te lo agradecemos, que cuál ha sido el curso del estudio de la modificación a la Ley de Aguas Nacionales, y ahora por dónde se decantaron para poder llevarlo nada más a la modificación al derecho humano al agua. Ya lo hemos platicado contigo, también lo hemos platicado con el senador Monreal, que está muy al pendiente y muy interesado de transitar para legislar sobre el derecho humano al agua. Pero lo que te dice Alex puntualmente es que en esta modificación al derecho humano al agua, y así lo hemos planteado y así te acercamos un documento, pudiéramos incorporar esto que dice Alex, que de manera intrínseca y natural, al nosotros desarrollar vivienda social sustentable, estamos entregando una vivienda así, una vivienda adecuada, con todos los servicios, entre ellos, de manera intrínseca, es el servicio de agua potable. Entonces, de esa manera, es la mejor manera que tú puedes abatir y puedes satisfacer ese derecho cuando entregas una vivienda. Porque no hay forma que tú entregues una vivienda si no es con las características que ONU Habitat hoy dice sobre la vivienda adecuada. Y saneamiento, perdón, Gonzalo, que te interrumpa. También saneamiento lo entregamos. Así es, tienes razón, Alex. Y saneamiento. Entonces, dentro de las cualidades de la vivienda, de los siete cualidades de la vivienda adecuada, pues es eso, una vivienda adecuada. Una vivienda significa que tenga asequibilidad, que tenga buena ubicación, que tenga los servicios básicos, entre ellos los que estamos hablando. Entonces, ¿cómo incorporar ahora en la reforma que están ustedes haciendo sobre el derecho humano al agua a decir específicamente cuando se adquiere una vivienda financiada por el Estado, por alguna de sus instituciones como es el Infonavit, Fobiste, Fonapo, etcétera, los organismos de vivienda de los estados, o una institución financiera que preste una hipoteca, se tendrá que dar de manera natural e intrínseca, tiene que llevar todos los servicios. Entonces se está cumpliendo con el derecho humano al agua. Y como tú sabes, diputado, el fondo de todo esto es que primero nosotros somos usuarios temporales. Los usuarios definitivos son los adquirentes del suelo. Y como usuarios temporales, luego nos hacen nosotros entregar
los derechos de explotación. Y esos derechos de explotación no existen, no los hay, son dificilísimos de encontrar. ¿Cuál es la petición que nosotros hacemos? Bueno, que el Estado los provee a los organismos de agua potable y que los desarrolladores podamos hacer uso de esos derechos de explotación. No los estamos pidiendo regalados, pero que el Estado los provea a los municipios, el municipio que los cobre dentro de sus derechos y nosotros poder proveer el servicio, porque hoy no existe esos derechos y tenemos que salir a buscarlos, donde hay un mercado soterrado, fuera de la ley, temas muy serios de toda índole, que no es posible. Y entonces nos inhibe muchas veces de poder seguir otorgando el derecho humano al agua. Entonces, son dos cosas. Por un lado, que cuando se construye una vivienda, ya estamos cumpliendo con el derecho humano al agua. Segundo, pedir que en la reforma de ley, que ustedes, como el derecho humano al agua, venga esa disposición. Bueno, ¿me siguen escuchando? Sí, sí. Sí. ¿Sí me escuchan? Claro. Gracias. Sí, claro. Entonces, venga esa disposición que el Estado proveerá, seguramente a través de Conagua, a los municipios, a los organismos de agua potable, para que ellos a su vez lo cobren. El Estado recibe un recurso, el municipio también, y nosotros contamos con ellos para satisfacer el derecho humano al agua. Por ahí va la situación. ¿Qué opinarías, diputado? Sí, vuelvo a repetir, por nosotros no hay ningún inconveniente. Todo lo que sea para que la sociedad en general tenga agua suficiente en casa, que eso es lo fundamental para cubrir sus necesidades básicas y tenga saneamiento de las aguas que después desecha. Estamos dispuestos en integrar, aglutinar e incluir todo eso para que no haya problemas ni obstáculos ni nadie se sienta excluido o relegado. Totalmente de acuerdo. Nada más que todas las propuestas que llegan, siempre hemos buscado la manera de que sean por consenso, que no se sienta que alguien impuso algo, pero a mí me parecen en lo particular muy bien. Se los dije desde la primera ocasión que nos reunimos en Morelia y con mucho gusto la seguimos tomando en cuenta. Nada más, ahorita estamos en ese proceso de trance. Si continuamos nada más con el derecho humano al agua o una ley general que reglamente el derecho humano al agua, al saneamiento y la administración de la misma. Pero yo no le veo ningún problema porque lo de ustedes es básicamente el derecho humano al agua y el saneamiento y es algo donde no tenemos ningún problema prácticamente con nadie. Todas las organizaciones, cámaras empresariales, usuarios de riego, productores, pueblos originarios, todo mundo coincidimos ahí. Ahí no hay diferencia. La diferencia que hubo con algunas diputadas y diputados fue porque Gobernación planteó que nada más sacáramos lo relacionado al derecho humano al agua y al saneamiento y la administración la dejáramos ahí a un lado, que en otro momento sacáramos eso, pero no porque haya diferencias sobre el derecho humano al agua. Entonces yo no le veo ningún problema. Considero que entra fácilmente y nada más pediríamos un enlace con quien nos estamos dirigiendo permanentemente para cualquier aportación y participación, lo hagan ustedes. Perdimos Bien. el sonido. Perdimos un poco el audio al final, diputado. Ya, perfecto. Sí, les decía que lo único, pediríamos nada más una persona con quien, que nos informen con quién o nos las hagan llegar aquí a la Cámara de Diputados, aquí a la Oficina de Recursos Hidráulicos, un enlace con quien nos vamos a estar entendiendo para que nos esté nutriendo de información y cualquier cosa pues esté
justificando información, justificando la propuesta y aportando la información pertinente. Pero desde mi punto de vista no le veo ningún problema y creo que ningún actor de la sociedad que tiene que ver con el tema del agua le pondría un obstáculo, porque en el derecho humano al agua y al saneamiento ahí no hay diferencias. Vuelvo a repetir, la diferencia fue nada más con lo de la administración del agua, no con el derecho humano al agua y el saneamiento. Bien, muchas gracias, diputado. Le agradecemos mucho sus comentarios y, por supuesto, le tomamos la palabra para poder integrar la comisión de Canadevi que lleva los asuntos del agua con su equipo legislativo y poder trabajar más a detalle todos estos temas que son de altísima importancia para nuestra industria. Claro que sí. Les pediría que por oficio nos hagan llegar, ya sea que el presidente de la Canadevi nos haga llegar un oficio donde nos diga estos son los que van a estar al frente o tratando este tema, para cualquier cosa estar en comunicación con ellos y no hay ningún problema. Muy bien. Pues muchísimas gracias. De mi parte le agradezco su participación. Le paso el uso de la voz a nuestro presidente para que cierre este panel tan interesante. Adelante, presidente. Gracias, muy amable, Carlos. Diputado Feliciano Flores, paisano, te agradecemos muchísimo tu disposición. Sabes que Canadevi Nacional es tu casa. Los desarrolladores de vivienda sabemos de la importancia de la comisión que tú llevas. Te agradecemos tu disposición y por supuesto que te tomamos la palabra. Gente de la comisión de Canadevi El Agua y nuestro asesor jurídico te tocarán la puerta y yo en lo personal también te buscaré para seguir conversando al respecto, porque para nosotros es fundamental que la gente pueda contar con el agua potable que nosotros que pronto está. Por lo pronto recibe un abrazo y mi afecto, Feliciano. Claro que sí, el agradecido soy yo y estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación, lo hago con mucho gusto y gracias también por esa disposición y participación para seguir mejorando y adecuando la iniciativa de la Ley General de Aguas que hemos impulsado. Agradecerles muchísimo y estoy a sus órdenes. Buen día para todas y todos. Gracias, diputado. Buen día. Buen día. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado, Buen por día. su participación en este Encuentro Nacional de Vivienda. Muchas Pasamos gracias. a la segunda parte de este panel legislativo, por lo cual es para mí un gusto presentarles al doctor Jorge Yarza, socio líder de Real Estate, Turismo e Infraestructura de Deloitte. A lo largo de sus más de 25 años de experiencia, ha encabezado diversas empresas enfocadas en el sector inmobiliario y también ha participado en el sector público como coordinador de los equipos de transición en materia de vivienda y desarrollo urbano del año 2000 al 2012. Asimismo, les presento al licenciado Fernando Ilanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social de CONCAMIN, quien forma parte del grupo de trabajo designado por el sector patronal ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Congreso de la Unión. Es representante del sector patronal en la 5ª y 6ª Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y desde hace 30 años ha ocupado el cargo de director general del bufete Ilanes Ramos. Los moderadores que nos acompañan en este panel son el ingeniero Gustavo Villarreal Cantú, consejero de Canadevi Nacional, y el contador público Enrique Weiner Girs, director general de Grupo Sadasi. Le entrego el micrófono al presidente nacional de Canadevi, el licenciado Gonzalo Méndez Dávila. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Para nosotros el evento del Encuentro Nacional de Vivienda ha sido hasta ahora todo un éxito y este panel sin duda lo va a hacer y con creces va a tener grandes resultados. Yo les agradezco muchísimo el esfuerzo que están haciendo tanto al diputado Illanes como al propio Jorge Yarza, que son extraordinarios expertos en la materia y que seguramente nos van a proveer de información extraordinariamente útil para nuestra industria. Así es que sean muy bienvenidos a nuestra Cámara, a este evento, y también agradecer mucho a mis amigos y compañeros desarrolladores, como es Enrique Weiner y Gustavo Villarreal. Muchas gracias y bueno, los micrófonos son de ustedes, sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué tal?
Muchas gracias. ¿Qué tal, Fernando Illanes? Encantado. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Mónica. Gustavo Villarreal desde Sonora. Y bueno, pues bienvenidos todos. Es un honor compartir la moderación de este panel con una institución del sector, el contador público Enrique Weiner. Buenos días, Enrique, también. No sé si ya estás conectado por ahí. Bien, pues primeramente pues le damos la bienvenida a dos amigos de la Cámara, expertos en este tema tan importante y relevante, que sin duda tiene un impacto muy grande, no solamente en el sector de la vivienda. En esta ocasión nos centraremos más en lo que tiene que ver con la vivienda, y el tema que hablaremos hoy es el outsourcing. Lo estaremos analizando desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista legislativo, en el que nos estará ayudando el licenciado Fernando Illanes, y el otro desde el punto de vista estratégico y operativo, donde nos estará asesorando y comentando el doctor Jorge Ayarza. Entonces, pues para empezar, el licenciado Fernando Illanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social de CONCAMIN. Licenciado, bienvenido y muy buenos días. Bueno, como sabemos, el día 12 de noviembre el titular del Ejecutivo envía una iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen o adicionen diversas disposiciones de la ley, principalmente de la Ley Federal del Trabajo, que es la parte central, pero también se cambian algunas leyes y disposiciones del Seguro Social de Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, sobre todo lo que tiene que ver con la ley del IVA y el ISR. Sabemos que tú has estado pues muy cerca y en las negociaciones con el gobierno y con el sector de los trabajadores, y pues primeramente para ponernos más o menos todos en un contexto y que todos nos podamos poner con cierta información, porque no había tanta información hacia afuera. Sabemos que la iniciativa se votaría en noviembre y luego se pasó a febrero. Pero tampoco creo que sería importante que nos pusiéramos todos más o menos en el mismo nivel de información. Entonces, ¿qué nos pudieras comentar con respecto a cómo inició esta iniciativa y los avances que hemos tenido hasta el día de hoy? Por favor, licenciado Fernando Illanes. Gracias. Muchas gracias por su invitación. Ahí en alguna de las bienvenidas me subieron el sueldo y me dijeron que era diputado, pero no soy. Un abogado ejerce la profesión, soy especialista en materia laboral, participo en CONCAMIN, en donde desde hace muchos años, y actualmente con el presidente Paco Cervantes, pues que me ha pedido junto con el colega Octavio Carvajal que pues participemos en todo el desarrollo de esta reforma, ¿no? Es un tema complejo porque evidentemente pues partimos de dos realidades. Uno, que no ha estado correcta ni suficientemente regulada esta actividad de la subcontratación, que pues además es un tema global, no es un asunto privativo de México. Una reforma en 2012, una reforma, pues la verdad, pues mejor no se hubiera hecho nada, francamente, porque la ley tenía unos pincelazos, pero al decir que era relación laboral, garantizar la obligación solidaria del patrón y del beneficiario del servicio, pues ya de suyo ya regulaba esta actividad. Sin embargo, bueno, pues se quiso ir más allá, se dijo que solamente se podía utilizar para actividades especializadas, y la consecuencia de no cumplir, que es inclusive las disposiciones que están vigentes, de no cumplir con estas obligaciones, es que tanto el contratista como el contratante, es decir, el cliente y el proveedor, serían solidarios responsables, serían patrones. Además de solidarios responsables, serían patrones. Lamentablemente se ha abusado mucho, no de esta figura en particular, se ha abusado hay unas empresas dedicadas a la evasión y a la elusión de pago de obligaciones fiscales y de seguridad social, y que les ha acomodado mucho utilizar, entre otras vías, porque utilizan muchas, el tema de la subcontratación. Y, disculpen, y bueno, el gobierno, ante un clamor que tiene cierta razón, porque efectivamente ha habido muchísimas empresas
que han vendido servicios de subcontratación, entre comillas, que no tienen más que el único objeto el reducir los costos laborales. Eso es lo que ven. Tú le vas a pagar al trabajador, a ti te va a costar menos tu trabajador, el trabajador al final del día se va a llevar un poco más y porque va a pagar menos impuestos y menos obligaciones de seguridad social, y todos vamos a ganar. Yo, como soy el proveedor del servicio, todos vamos a ganar. Y alguien perdía, y efectivamente el que pierde es la seguridad social y el fisco, porque se establecían estructuras de evasión y elusión. Entonces el gobierno dijo, bueno, tenemos que acabar con eso, y para eso vamos a reformar la ley. La primera consideración que les hicimos es, oye, perdón, ¿en qué artículo la ley prevé que se puede llevar a cabo actos de simulación, de subcontratación, como se le llama, abusiva o ilegal? En ninguna parte. Lo que tienes que hacer es aplicar la ley, no nada más la laboral, sino la fiscal y la de seguridad social. No hay ninguna disposición que autorice o permita desarrollar esta actividad y de manera ilícita e irregular. Sin embargo, pues es un tema que tiene carnita política y evidentemente pues esto generó, y yo creo que con una perspectiva de llegar a estas elecciones intermedias, con un tema también pues que jala, ¿no? Y presentaron una iniciativa que el primer artículo, la reforma del artículo 13, decía, se prohíbe la subcontratación de personal, para acabar pronto. Sí puedes llevar a cabo subcontratación de producción de bienes o servicios especializados, siempre y cuando la Secretaría del Trabajo te lo autorice. Va a haber un padrón y una autorización previa. Entonces, de lo que hemos avanzado mucho en las pláticas, primero, lamentablemente no los hemos podido sacar del contexto la idea de modificar la ley. Eso no hay manera, es irrenunciable para el gobierno. Pero sí, en primer lugar, reconocer, identificar que hay las agencias de colocación que se llaman, hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el 181, que prevé la existencia de estas agencias de colocación y reconoce que es un gran regulador del trabajo en el mundo. En el campo, por ejemplo, las personas que son contratadas por Manpower y que se les dan y que proporcionan a estos trabajadores a los propietarios de tierras de siembra y cosecha, pues los tienen en el seguro social, les pagan sus salarios correctamente, los transportan de manera adecuada, es decir, es un gran formalizador del empleo. Se hace, México no ha ratificado ese convenio, pero fue parte. Me parece que un empeño que tenemos que hacer es que México ratifique ese convenio. Si México llega a ratificar ese convenio, no se va a poder prohibir la subcontratación de personal. También hemos tenido un avance en el sentido de que ya la autoridad, la Secretaría del Trabajo, no tiene por qué autorizar la actividad. Lo que tiene que hacer, solamente va a haber un registro. Es un registro, un mapa, un padrón de empresas de subcontratación de bienes y servicios especializados. Pero ya no la autorización, porque eso violaría el artículo 5 de la Constitución, que dice que todos los mexicanos podemos dedicar a lo que se nos dé la gana, siempre y cuando sea lícito. Y eso lo pusimos en la mesa y me parece que el gobierno lo entendió. Por otro lado, bueno, ya se reconoce que hay la subcontratación especializada de bienes y servicios, y estamos tratando de que se distingan los servicios compartidos, por ejemplo, los grandes corporativos, los pequeños corporativos que tienen un solo director de compras o un solo gerente de administración de recursos humanos y no tienen uno para cada negocio. Eso va caminando, ¿no? El problema es que en el mes de diciembre el gobierno intentó sacar a toda costa esta reforma. Nosotros pusimos en la mesa, considerando que no hay alternativa, y nos lo ha dicho todo el gabinete, aliados y no aliados, nos han dicho que este es un empeño del señor presidente de la República y va a salir sí o sí. Entonces pusimos en la mesa el tema de reparto de utilidades. Este es un tema del sector empresarial. Dijimos, a ver, desde que México firmó el primer Tratado de Libre Comercio, se planteó al gobierno federal que no podríamos continuar con el pago de esta prestación. La razón es muy sencilla, nuestros competidores ya inmersos en la globalización, pues nuestros competidores no tienen estos pagos. En primer lugar, tenemos una tasa de impuestos muy alta, mucho más alta que la de la OCDE, el promedio de 23.5%. Nosotros tenemos una tasa del 30% en el mejor de los casos.
y además un 10% adicional, porque el PTU, el reparto de utilidades, se calcula sobre la renta gravable, ¿no? Entonces es ingresos menos egresos deducibles, la misma tasa que usamos para pagar los impuestos, esa misma se utiliza para pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Entonces, claro que esto generó un incentivo, como nunca se modificó, y nunca, ni los presidentes panistas, ni los priistas más abiertos, nadie le quiso entrar al tema, pues lo que hicimos, pues aquellas empresas que no podían competir con estos costos, pues generamos prestadoras de servicios, francamente, para evitar o regular el pago de reparto de utilidades, ¿no? Pagar algo, pero algo razonable, no el 10%, sobre todo las empresas intensivas en capital. Pues, bueno, ustedes son constructores de vivienda, pero imagínense un constructor de una carretera, que le dan la concesión por 30 años, para la administración, pues evidentemente esa labor la hace con 60 personas, cuando mucho, ¿no? Y claro que los ingresos pues, son muy importantes, porque es la recuperación de la inversión que ya se hizo, una empresa intensiva en capital. Entonces, francamente, el tema de utilidades nos venía muy mal. El otro problema que tenemos, el otro incentivo de la subcontratación, que primero era normal y luego se convirtió en indebida, irregular e ilegal, inclusive, es que no todas las prestaciones son deducibles al 100%. Por ejemplo, las prestaciones de previsión social solo se deducen en un 53%. Si yo contrato a una manpower, porque puede ser un genérico, pues me da un recibo y entonces deduzco el costo laboral al 100% íntegro. También las prestaciones de previsión social, porque al final del día lo que me da es una factura. Entonces, estos dos incentivos es los que debían abatirse. Lamentablemente este último, pues no está en la mesa, no prendió porque ya estaba aprobado la ley de ingresos y la ley de egresos, entonces ya estaba en el presupuesto lo que cada quien vamos a pagar de impuestos. Pero el tema de reparto de utilidades empezó a cuajar y es un tema en el que estamos ahora. El gobierno en el mes de diciembre nos planteó un tope de hasta 4 meses. Nosotros como sector privado planteamos un tope de 1 mes. El tope de 1 mes ya existe en la ley, existe para los rentistas, existe para las empresas que dan créditos y para las personas físicas como yo, por ejemplo, si fuera abogado y no tuviera una sociedad, si fuera yo Fernando Llanes Martínez abogado, también tendría la posibilidad de topar a 1 mes el reparto de utilidades. Los bancos no lo hacen porque no solo dan crédito, dan otros servicios, y la Corte hace muchos años resolvió diciendo, no, si tú nada más dieras crédito, sí, pero tú das otros servicios financieros y consecuentemente la ley no te aplica, y por eso los bancos, Bancomer tiene su subcontratación y otros bancos tienen otros mecanismos y otras modalidades. Íbamos por buen camino con la discusión, pero al final del día la señora del SAT en el mes de diciembre le dijo al presidente de la República que pues qué bueno que se dieran plazo. Habíamos convenido un plazo de 6 meses para que entrara en vigor la ley, y la señora del SAT dijo, pues ustedes, señor presidente, plantearán lo que quieran, pero yo, que tengo que aplicar la ley tal cual es, voy a revisar, y si alguien está usando indebidamente la subcontratación, no voy a hacer deducible la factura ni voy a permitir que se acredite el IVA. Y eso provocó un acuerdo que se hizo en el mes de diciembre para terminar la discusión del PTU, que pues, evidentemente estamos en 4 meses contra 1, y la otra, terminar de afinar algunos puntos que teníamos por ahí. Se hizo un acuerdo para pasarlo a esta legislatura. El presidente de la República fue categórico, yo estuve en esa reunión con Paco Cervantes, dijo, lo que sí les digo es que cuando salga publicada la ley, va a entrar en vigor al día siguiente. Le dijimos, señor presidente, no se puede, eso no, pero en fin, ya habíamos conseguido pasar de diciembre la planadora, porque nos iban a pasar por encima, la planadora ya la pasamos para el mes de marzo, y eso pues ya quedamos callados. Ahorita estamos tratando de negociar esto y pues parece que va por buen camino. No nos darán los 6 meses, pero nos darán unos 3 o 4 meses. A grandes rasgos, la iniciativa, pues hoy el cambio de la iniciativa de origen a la que tenemos ahora, que no está escrita en ningún papel, por eso no traigo ninguna presentación, son acuerdos que hemos tomado, espero que los vayan a cumplir. Se incorporó a las agencias de colocación en la definición de intermediarios. Se sigue diciendo, y me parece que se dirá lamentablemente, que se prohíbe la subcontratación de personal. Esto quiere decir que
una persona física o moral pone a disposición de otra a sus trabajadores en beneficio del cliente. Esta es básicamente la subcontratación. Esta definición la tenemos en la ley. Se las voy a leer textualmente como seguramente va a quedar. Dice, se entiende por subcontratación cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esto es muy importante. Todo lo que no esté encuadrado en esta definición no es subcontratación laboral y no va a estar regulada por la subcontratación. Dice la ley que cuando hay subcontratación, como la de personal está prohibida, déjenme poner un ejemplo. Si yo antes le decía a mi empresa Manpower, insisto, por decir un genérico, no le estoy haciendo publicidad, mándame por favor 2 mensajeros porque tengo que integrar mi equipo para hacer algunas entregas. Manpower me mandaba 2 personas que tuvieran ese perfil, debidamente capacitados, seleccionados y enviados, y me ponía en la factura, te cobro 10,000 pesos por cada persona que te mandé, me debes 20,000 pesos, ¿no? Eso ya no se va a poder hacer, porque ya no pueden subcontratar personas. ¿Qué podría hacer Manpower? Brindarnos el servicio de mensajería. Es decir, te voy a brindar el servicio de mensajería, un servicio especializado que tú no tienes. Y entonces, bueno, pues va a tener que ahora el contrato decir que en lugar de que te mando 2 personas, te voy a dar un servicio de mensajería. No tendrá que decir cuántas personas ni nada el contrato. Tendrá que decir, te voy a cobrar 20,000 pesos por hacer este programa de trabajo. Seguramente se van a adaptar. Yo he estado platicando con AMECH, que es la sociedad donde están todas las empresas, y están migrando de empresas de proporcionar personal a proporcionar servicios. Van a tener muchas empresas de distintos servicios, sobre todo en donde tienen su principal clientela. Pero no hay regreso a la subcontratación de personal. Estamos intentando en este momento con los trabajadores del campo, que se requieren realmente trabajadores temporales, subcontratados, los que cortan los aguacates, que están al servicio de un señor que tiene una certificación. Entonces, pues este señor anda de campo en campo haciendo los cortes de aguacates y evidentemente pues los trabajadores a su servicio, pues están puestos a disposición del dueño de la finca, y él les dice, oye, pues a ver, córtale primero ese allá, corten estos de acá. Él les dice qué y en dónde y en qué día y en qué lugar se va a hacer el corte. Entonces, evidentemente ahí habrá una línea muy delgada que no distinguirá la subcontratación de personal. Estamos intentándolo. Si se abre ese espacio, me parece que sería maravilloso, porque ya el día de mañana podríamos plantear el regreso de algunas otras actividades. Pero no, me parece que es lo más difícil de la subcontratación. Yo creo que el gobierno ya tiene hasta hechos sus anuncios. Terminamos con la forma de explotación a través de la subcontratación de personal, de la elusión y evasión fiscal y de seguridad social, y me parece que eso no lo van a soltar como tema, no lo van a entregar. La otra cuestión que es muy importante, es que la Secretaría del Trabajo se había guardado en la iniciativa el derecho para aprobar si podíamos prestar servicios de subcontratación de personal o no. Y bueno, eso ya finalmente, como decía yo al inicio de la conversación, hemos acordado que solo va a haber un registro nacional. Si no contesta la autoridad, también ya se convino con ellos que haya una afirmativa ficta. Es decir, si hay el silencio de la autoridad, se tendrá por hecho el registro. Nosotros estamos planteando que sea a los 10 días, el gobierno está diciendo que a los 20, en fin, esa no es una discusión relevante. Y también hemos convenido por parte del Seguro Social, que el traslado de los trabajadores de la prestadora de servicios, por ejemplo, si yo tengo un insourcing, como se le conoce, tengo mi propia empresa de servicios, y con esta reforma, pues renuncio a seguir con ella, los quiero pasar a mi empresa principal, pues que podamos conservar la prima de riesgos de trabajo. Es muy importante, es un costo que puede tener un gran impacto en el tiempo. Entonces, pues estos son algunos de los pintazos que podemos dar. El tema del tope de reparto de utilidades, que es muy importante. Me parece, pues el gobierno sigue insistiendo en su postura. Posiblemente se baje a 3 meses, no creo que se vaya a bajar más, francamente. Es un tope muy alto, pero peor que un tope alto es no tener tope, ¿no? Nosotros seguimos con nuestra posición de un mes. En este momento, esta semana, se está hablando con el sector de los trabajadores, que también hay que negociar con ellos.
y yo supongo que la próxima semana tendremos ya una determinación final respecto de la modificación de esta iniciativa. Última cosa que quiero decirles es que hay un exceso de sanciones en todas las leyes que se van a modificar, que ya las mencionó el presentador al inicio de este evento. Todas imponen multas a los patrones que usan mal la subcontratación, todas. Adicionalmente, si no estamos en el registro, pues la factura o incumplimos o hacemos un contrato de subcontratación de personal, por ejemplo, continuamos con nuestro insourcing, entonces esa factura no va a ser deducible y el IVA no va a ser acreditable. Además de que se comete el delito de defraudación fiscal y están incorporando delincuencia organizada, ¿no? Claro que la delincuencia organizada es un delito que tiene que estar asociado a otro delito. Por ejemplo, si hubiera defraudación fiscal, se podría decir que adicionalmente hay asociación delictuosa. Hay un principio que es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad significa que las penas que establezcan las leyes tienen que ser proporcionales a la infracción, ¿no? Y aquí, francamente, me parece que es un exceso. Multas en todas las leyes. O sea, puede ser que el Seguro Social nos multe, el Infonavit, Hacienda, la Secretaría del Trabajo, además que no nos hagan deducir las facturas, que no nos acrediten el IVA, que nos meta una sanción penal, pues francamente ya nomás faltan azotes y te vas al cuarto sin cenar. Digo, son toda clase de sanciones habidas y por haber. Es un exceso y me parece que si no lo corrigen, ahí sí van a perder los amparos. No quiero dejar de decirles que aparentemente ganamos la victoria de no tener que registrar nuestros contratos ante la Secretaría del Trabajo. Solo registramos a las empresas y este registro se renueva cada 3 años. Pero la verdad es que en la ley del Seguro Social, hace muchos años se modificó, yo participé en esa reforma, y logramos establecer un artículo 75 que permitía que una misma empresa tuviera varios registros patronales. Eso se va a quitar, evidentemente, porque ya no haber subcontratación de personal, pues entonces tampoco tiene razón de ser que haya varios registros patronales, nos pone en una situación complicada. Pero se va a quedar en la ley una cosa que está desde hace muchos años, que es que estas empresas de subcontratación, y ahora serán de subcontratación de bienes o servicios especializados, tienen que registrar sus contratos ante el Seguro Social. Entonces, por un lado vamos a tener el registro ante la Secretaría del Trabajo y por el otro lado el gobierno va a tener la información de nuestros contratos a través del Seguro Social. El SAT, el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo comparten información ya hace bastantes años. Tienen un software que los hace compartir información. Por eso empezaron a llegar inspecciones en enero del año pasado, que se interrumpieron por el COVID, a las empresas que no tenían trabajadores. Precisamente para decir, hoy estás violando la ley. Por eso cuando le pagamos a una persona mucho tiempo con honorarios similares a sueldos, de repente nos llega un requerimiento del Seguro Social. El Seguro Social, ¿cómo se va a enterar que yo le estoy pagando a Juan Pérez hace un año a través de que hay fiscalistas que lo recomiendan? Yo francamente no, porque pues, puede ser una simulación de la relación laboral. Pero entonces, ¿por qué se enteran? Porque comparten información. Entonces, simplemente para terminar, les digo que es muy importante que hagan sus diagnósticos, que analicen a su propia proveeduría, las empresas que tienen entre ustedes mismos, porque una restricción adicional es que para considerar un servicio especializado, o sea, ¿cuál es el servicio especializado? Dirá la ley, aquel que no comparta tu objeto social y que no pertenezca a tu misma actividad económica. Esas son las dos reglas de la ley. Hemos convenido que le va a poner actividad económica preponderante, aún así me parece que no es una cosa que resuelva. Y en la construcción, pues ustedes tienen el problema de que todos sus proveedores pertenecen a la misma actividad económica, ¿no? Entonces vamos a tener que ser muy cautos en revisar los contratos, que los objetos de los contratos sean clarísimos. Y tú vas, sí, formamos parte de la misma industria, nada más que yo no te estoy subcontratando personal. Yo no estoy regulado por la Ley Federal del Trabajo porque no estás poniendo a mi disposición a tus trabajadores. Yo te estoy diciendo que por favor vengas y me pintes. Yo te estoy pidiendo que por favor hagas los servicios de plomería. Yo te estoy pidiendo que hagas los servicios de lo que sea, ¿no? Pero es un contrato puro, es una subcontratación pura, no es una subcontratación laboral. Hay que ser muy cuidadosos con los contratos.
muy cuidadoso con el objeto de los contratos y sobre todo los entregables, que haya en todos los casos que se pueda demostrar que la actividad que se contrató se cumplió, se entregó. Porque en las revisiones tanto de trabajo como de Hacienda puede haber problemas. Hemos insistido mucho y hemos puesto ejemplo justamente el tema de la construcción por la actividad industrial y aparte el temor de decir, oye, pues ¿cómo que no te vas a registrar en la Secretaría del Trabajo si tú vas a venir a pintar? Bueno, es que no es una contratación laboral. Tú vas a pintar, no vas a poner a mi disposición pintores. Pero evidentemente va a haber muchas empresas que les van a exigir a sus proveedores que se registren para no correr el riesgo de que las facturas no sean deducibles. Vamos a hacer el registro va a tener que contar pues, con una estructura que apenas se va a hacer, se va a tardar 6 meses y posiblemente 4. Y vamos a hacer unos lineamientos. Ahí en los lineamientos nos ha ofrecido la Secretaría del Trabajo que vamos a poder, dijéramos, pues decir quién sí debe registrarse y evidentemente pues, por descarte quién no debería registrarse, ¿no? Y creo que con esto pues vamos a tener un poco más de seguridad jurídica, pero sí, francamente, me parece que más adelante, una vez haga la reforma, valdría la pena que tengamos una sesión de trabajo para poder definir con otros asesores que tengan que sí debería ser objeto de registro y que no, para que ustedes lo tengan claro y lo que no, qué deberían hacer, con qué documentos deberían contar para acreditar que no son precisamente, no están en el segmento de lo que regula la Ley Federal del Trabajo, sino tenemos contratos de naturaleza civil o mercantil o de otra naturaleza, pero no subcontratación laboral. Pues yo con esto les doy más o menos un panorama de en qué estamos y cualquier cosa adicional estoy a sus órdenes. Gracias, Fernando. Sí, sin duda hay muchos temas, es amplísimo todo esto, porque son varias leyes las que se están reformando. Y ahorita más adelante pasaremos a preguntas un poco, yo creo, más directas de casos muy particulares de la construcción. Algunos ya los mencionaste, pero yo creo que vale la pena ahondar en esos. Le cedemos la palabra al contador Enrique Weiner. Gracias, Gustavo. Fernando, interesantísima tu presentación. Muchísimas gracias. Me voy a permitir presentar al doctor Jorge Yarza. Mientras te dejaría ahí algo en el tintero, en lo que expone Jorge, sobre nuestra actividad. Dentro de nuestra actividad, por un lado, bien mencionas a los contratistas. Tenemos una serie de contratistas que a lo mejor la frontera está muy delgadita entre lo que se puede interpretar como outsourcing, pero realmente, bien mencionas pintura, yeso y acabados, aires acondicionados, etcétera. Pero también tenemos vendedores. Entonces, los vendedores así puede ser alguien por horarios profesionales, alguien independiente, Century 21, AMPI, vigilantes, etcétera, etcétera. Entonces, te lo dejamos el tintero y paso a presentar a mi amigo de muchos de nosotros, el doctor Jorge Yarza. Jorge, un gusto verte por acá. Jorge hoy es socio, líder de Real Estate, Turismo e Infraestructura en el despacho de Deloitte, por muchos conocidos, y es un estudioso de la materia. Jorge lleva muchísimos años en el sector, viéndolo desde diferentes ángulos. Y te preguntaría, Jorge, ¿qué nos puedes comentar desde, ahora sí, desde tu ventana? ¿Cómo ves esto? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, presidente Gonzalo Méndez, por la invitación, a mis amigos de Canadevi, Gustavo, Enrique, Daniel y todos los que nos están acompañando. Yo haría la siguiente reflexión y preparé algunas. Se escucha con un poco de eco. Sí. Un poco lejano y con eco. A ver si ahí mejoramos. Ahí está mejor el audio. Vamos a ver si lo podemos resolver con un. Vamos a ver si ahí mejora.
audio ahora? Ligeramente. Luego, la tecnología nos juega un poco ahí el tema. Espero que ahí estemos mejor. ¿Se me escuchan? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que diría es la reflexión. Preparé ahí unas pequeñas láminas que nos ayuden a que tengamos un hilo conductor. No sé si alguien puede ayudarme con la presentación. La que sigue, por favor. Yo creo que hay un enorme reto entre los diagnósticos y propuestas que se hacen. Hay diagnósticos que siguen centrados en el pasado, en las cosas que se hicieron y que, si bien valioso, pues, no nos están llevando hacia el futuro que se tiene. Hay otros diagnósticos que nos sacan una foto el día de hoy y hay otros que nos dicen, bueno, ¿hacia dónde deberíamos de caminar? El día de ayer en la presentación de Víctor Requejo, lo que él demostró es que es un hombre con mucha juventud acumulada, que sus planteamientos son hacia adelante, viendo las oportunidades que nos ha traído esta condición de la pandemia. E igualmente, hay gente mucho más joven, cuyos diagnósticos están centrados en retos que vienen del pasado más moderno. ¿Qué vemos hacia adelante? Pues la tendencia y los resultados del censo nos llevan a que seguimos construyendo en México poco más o menos 850,000 viviendas de todo tipo, formales, informales, autoconstruidas con algún nivel de formalidad, y que en el año 2035 pues estaremos con 55 millones de viviendas. La mesa hipotecaria habló del crecimiento que deberíamos de lograr, que cuando menos tuviéramos una penetración del 25% del saldo hipotecario respecto al PIB, y poner una agenda de la formalidad de la vivienda. En todos los paneles, en este mismo, hoy que hablamos del agua, pues todos estos elementos que está obligado un desarrollador de vivienda a entregar, no lo hace ni el que le autoproduce, el que autoconstruye informalmente. El costo que nos hablaban el doctor Iracheta de deshacer entuertos es altísimo. Entonces, le sigue costando a la sociedad hacer estos remedios. Hacia el futuro que ha debido pensar, pues que seremos una sociedad que crecerá en el número de familias, crecerá en el número de viviendas y deberíamos de tener más profundidad hipotecaria y evidentemente más formalidad. La siguiente, por favor. Adelante. ¿Qué nos va a pasar? Y esto es para poner en la estructuración de por qué es importante los temas que se están hablando. Haciendo esta gráfica en diferentes quinquenios, lo que vemos ahí en la raya azul del lado derecho, eso es lo que produce la industria como cannabis. Y en los últimos 15 años hemos perdido penetración de mercado. Entonces, la producción de vivienda, que sigue siendo en estos niveles de 830,000 o 850,000 viviendas al año, quien ha ganado participación en cómo se construye en México es la informalidad. Y esa informalidad tiene ventajas comparativas respecto a todo lo que se le pone de reglas al sector industrial. El ponerle más reglas, más restricciones a la formalidad, lo único que nos lleva es a que la informalidad florezca, y es evidente lo que nos ha pasado en este sector. A fin de cuentas, la tendencia que vemos en la lámina de abajo es que se van a seguir construyendo viviendas los próximos 20 años en México. Esa es nuestra curva demográfica. Entonces, la propuesta es, ¿qué tenemos que hacer para que el sector
formal crezca. Y el tema del espíritu de las propuestas de ley que se están discutiendo está planteando no una formalidad sobre la economía, sino cómo sobreregulo la formalidad ya existente. La consecuencia es que está haciendo más complicada la actividad formal y está perdiendo terreno la formalidad contra la informalidad. Y esa es una idea central de las propuestas que tienen que existir en el sector. Estas cuestiones de sobreregulación no es un tema de regular más a los que ya están en la formalidad y que entregan agua, que entregan permisos, que entregan títulos, que entregan hipotecas, que le dan la facilidad, sino le abre la ventana a que crezca aún más las soluciones informales, que de nada les va a servir el que se tenga esta regulación, aunque sea altamente punitiva. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué le está pasando al anterior, por favor? ¿Qué le está pasando cómo es el empleo en México? El empleo en México, y ayer lo comentaba cuando llegó el secretario Herrera, él habló de niveles de formalidad de alrededor del 46%. A la siguiente ponencia dijeron que no, que eran menos que eso. Y ayer Ernesto Cervera dijo, estamos abajo del 40% después de la pandemia. Entonces, el camino a la formalidad es un tema más sistémico y que en sectores industriales se requieren más niveles de flexibilidad. En el caso de la estructura de lo que hacemos en el sector de la vivienda, pues cada vez que no se hace algo formal, se hace algo informal, como lo podemos ver en estas fotografías. La gente toma condiciones porque le pongamos trabas no van a ocurrir la informalidad. El hecho es que sí ocurre. Y podemos construir un México que tenga las condiciones de invasiones con alto riesgo, como en la primera fotografía, o podríamos hacer ciudades. El hecho es que todas las ciudades competitivas, su modelo de desarrollo ha sido más hacia un desarrollo inmobiliario ordenado, formal, industrial en todos sus sectores, no únicamente en el sector de lo que es la vivienda, sino en todo el sector inmobiliario. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas son las familias mexicanas y cómo ganan dinero. Lo que nos ha ocurrido es que la formalidad se ha concentrado en aquellos empleos y familias que ganan formalmente, y la gran mayoría, que es ese cuadrante central, vive en la economía mixta. Ese es todo el reto que tenemos, lo que hemos llamado los no afiliados, lo que hemos llamado los que no tienen acceso a prestaciones laborales, pero que a fin de cuentas el tema es cómo podemos atender esta economía mixta con soluciones e irlo llevando hacia la formalidad. La que sigue, por favor. Ahora bien, creo de que aquí la exposición que hizo Ferran fue brillante. Voy a pasar muy rápido simplemente lo que es la propuesta de ley. El tema de si se contemplan obras especializadas o no, el tema de intermediación laboral, y el reto que tiene la industria de promoción de vivienda es que es un integrador. Como Enrique lo esbozaba hace unos minutos, todas las actividades que tiene que ensamblar un desarrollador de vivienda, pues están en su objeto social. Entonces, esta condición de poderlo separar lleva a una serie de complicaciones. ¿Por qué? Porque este sector requiere de flexibilidad. Es un sector donde la entrada y salida laboral, por nuestra estructura, es inflexible. Es complicado contratar y terminar a las personas. Es más inflexible este esquema que el que tienen en Canadá o Estados Unidos. Es un tema donde el lugar de trabajo es flexible. Un trabajador trabaja donde esté en la obra, donde está contratado, y eso se va moviendo conforme se tienen diferentes desarrollos. Es una
industria que requiere la flexibilidad, porque pasa de un proceso de cimentación, obra negra, obra blanca y terminados donde se requieren perfiles diferentes. Jorge, no sé si me escuchas. Vamos un poco colgados del panel y va a tener que salir Fernando Yarza. ¿Te podríamos interrumpir? Perdón, torcí los apellidos, perdón. Y Llanes. Un break de 5 minutos, que es el tiempo en el que va a tener que salir Fernando, para que nos haga favor de todavía hacer un último comentario. Perdón, ¿me escucho? Muchas gracias, les agradezco, discúlpenme, pero me habían dicho que terminaríamos a las 10:45 y me hice de un compromiso a las 11. Pues mira, ya les ponía yo algo ahí en el chat, pero en realidad todas estas actividades civiles o mercantiles, ¿no? Que sería, tú me ponías el ejemplo, Enrique, de las ventas, y evidentemente es un mandato mercantil, ¿no? Si contratamos a Century 21 para que realice las actividades de promoción y venta de las viviendas que construimos, bueno, pues entonces el objeto del contrato tiene que ser precisamente ese, con un mandato específico, mercantil, totalmente, sin que tengamos la posibilidad, inclusive creo que el contrato debe ser exhaustivo en eso, es decir, a ver, el cliente no tiene por qué meterse bajo ninguna circunstancia con los trabajadores al servicio de Century 21, ¿no? Y el Century 21 tiene un mandato mercantil que es promover la venta de la vivienda en las condiciones que ustedes le otorgaron, y si él utiliza 20, 40 o 200 vendedores, aunque ustedes convengan ahí que van a ser X número de vendedores, pues me parece que eso en el contrato no debe estar. Deberá formar parte de un adendum, algo que ustedes después formen en un documento por separado de ejecución del contrato de comisión mercantil que van a tener, para el efecto de decir, oye, pues sí, pero tú Centro 21, te obligas a proporcionarme cuando menos 40 vendedores en tales horarios, bajo tales condiciones, pero eso es un acuerdo interno entre ustedes de cumplimiento cabal y formal de las condiciones, pero no se metan al rollo de decir qué gente va a hacer, qué tienen que hacer los agentes de ventas, cómo tienen que promover, cómo tienen que vestirse, de qué hora tienen que estar. Eso en el contrato inicial, en el contrato que los vincule a ustedes, no puede estar. Y esto pues corre para el resto de la cadena que tienen ustedes de proveedores, ¿no? De toda la cadena de proveedores, el que pone el yeso, el que pone la pintura, todos estos tendrán que decir, yo soy una empresa o una persona física dedicada, especializada en poner yeso, en la construcción de vivienda o pintar, y cuento con recursos propios suficientes para responder de mis obligaciones, y yo me obligo a pintar 20 casas de amarillo y 20 casas de azul, y voy a tener un periodo de entrega de tal a tal fecha. No debe decir cuántos pintores va a usar, no pueden ustedes tener involucramiento con estos trabajadores al servicio de estas personas físicas o morales que sean sus proveedores, y bajo estas condiciones tampoco tendrían por qué estar ellos registrados en el padrón de proveedores. Habrá que esperar la ley y los lineamientos, pero en principio, por lo que sabemos y cómo se está orientando, no tendrían por qué formar parte de este padrón, ni tendríamos por qué considerarlo o reportarlo como una subcontratación laboral. Sí vale la pena verificar que cumplan con todas sus obligaciones, porque lo que sí es verdad es que si ustedes son los beneficiarios de los servicios de los trabajadores al servicio de este proveedor y él no cumple, ustedes van a ser obligados a pagar. Eso rige hoy y regirá mañana, pero cada vez me parece que con mayor fuerza y con mayor cabalidad. Sí, yo les ofrezco que una vez que salga la ley, le entramos a una discusión, sí, a tus órdenes. Sí, perdón, Fernando, porque sé que tienes muy poco tiempo. Una última pregunta relacionada con eso que tú estás comentando. Hay un hilo, ahorita lo comentábamos, un hilo muy delgado entre lo que sí se puede y lo que no se puede. Tú comentabas, hay dos cosas fundamentales. Una es que no forme parte del objeto social, y yo creo que eso pues, es muy objetivo, ¿no? Si yo no tengo construcción, porque soy desarrollador dentro de un objeto social, pues está perfecto. Pero la otra creo que es muy subjetiva, que es que no forme parte de la actividad económica preponderante
de la que yo soy parte. Entonces, alguien pudiera decir que yo soy constructor de vivienda y eso queda como que muy a criterio. Se está formulando dentro de la ley algún organismo o alguna instancia que pudiera jugar como árbitro, vamos a decir, porque si no, pues va a quedar la ambigüedad. A mí se me hace, sobre todo la segunda. La primera podemos cambiar muy fácil el objeto social, pero te pongo un ejemplo. Las agencias de Ford venden automóviles, sin embargo, ellos no son los armadores están en otra parte. Y es un poquito más o menos una analogía a lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es que desarrollamos y vendemos vivienda, sin embargo, no nos consideramos como constructores. Entonces, pero alguien pudiera decir que sí. ¿Existe alguna instancia o se está proponiendo alguna instancia reguladora para esto? No, francamente no. No va a haber ninguna instancia. Cuando se cree el registro, va a tener que tener unos criterios internos que se van a llamar lineamientos, para decir qué sí es objeto de inscripción en el registro y qué no. Más bien que sí, ¿no? El que no será por descarte, porque las leyes nunca son excluyentes, más bien dicen lo que sí y lo que no, pues queda fuera. Pero me parece que en el caso de ustedes, perdón, déjame decir, tienes toda la razón, el objeto social, pues es muy fácil cambiarlo, está en nuestras manos, vamos con el notario, le decimos a nuestros proveedores, oye, por favor, rasura tu objeto social para no estar aquí con estas cosas de que nos pisemos las fronteras, de lo que tú haces y lo que yo hago, y eso está muy fácil, pero la actividad económica, pues sí, francamente, es un escopetazo, ¿no? Se lo hemos dicho al gobierno 22 veces. De hecho, el último texto que hay habla de actividad económica, ni siquiera preponderante. El tema de preponderancia es un tema que ha estado poniéndose en la mesa por parte del gobierno. A nosotros nos gusta más actividad económica principal, porque fiscalmente preponderante no necesariamente es lo que más hace, sino es lo que más te deja dinero, ¿no? Entonces puede generar confusiones. Para efectos del seguro social, la actividad en la cual te registras es la de mayor riesgo, no necesariamente en donde tienes más gente ni lo que más haces. Entonces nosotros gustaba el concepto de actividad principal porque es a lo que te dedicas, ¿no? Pero parece que no está jugando porque el SAT está poniendo muchas trabas en todo y vamos a jugar, yo creo, con la carta de actividad preponderante. Ahora, yo quiero insistir en este tema. En el caso de cuando tú contrates constructores tú haces tu desarrollo, contratas a una empresa constructora para que te haga las esas, no necesariamente tendríamos que estar en el concepto de cumplir la ley laboral, porque tú vas a tener un contrato civil de obra, ¿no? Es un contrato de naturaleza civil. Lo que tendría que tener cuidado es que en el contrato no se diga que los trabajadores tendrán que hacer tales y cuales cosas en tales y cuales condiciones. Tú simplemente vas a decir, yo necesito una casa que mida tantos metros, que tenga tantos pisos, que tenga tantos baños, que tenga el acondicionamiento que tú le digas, y ya en tus anexos privados, seguramente conozco los contratos de ustedes y son muy bien cuidados, ¿no? Para tener claro los tiempos de entregas, qué se entrega, cómo se entrega, etcétera. Me parece que eso deberá manejarlo en algunos anexos, tus contratos ser los más puro posible para no tener que meternos a las obligaciones laborales. Si convertimos la actividad que mencionas de la construcción en una actividad laboral, pues la verdad es que sí vamos a estar todo el tiempo con un enorme peligro de determinar si tienes la misma actividad económica o no, si estás incumpliendo con el artículo 13 de la Ley del Trabajo o no, si es deducible o no la factura. Entonces, yo creo que lo que hay que cuidar es no caer. O sea, nuestro primer objetivo es no ver cómo cumplimos con eso, sino no salirnos de la legislación laboral. Ese debe ser el cometido. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muy interesante tu plática. Creo que eso es un tema muy amplio. Seguimos con dudas, algunas cosas se nos aclararon, bastantes cosas muy claras. Creo que se avanzó mucho ya a favor de nosotros. Y bueno, pues quedamos a tu disposición, sobre todo para cualquier apoyo que se ocupe, algunas opiniones de nosotros que pudieran servir en la negociación, pues estamos a tus órdenes y muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Una pregunta, ¿ustedes han tenido ya reuniones con Alejandro Salafranca, en lo particular, como Cámara? No, te contesto, no, Fernando, no lo hemos tenido. Sí, Yo estuve con él, pero
hemos estado con él, pero no como cámara, sino en diferentes foros a los que nos han invitado, pero como cámara no. Bueno, yo sugeriría que cuando salga la ley, busquemos veamos cuáles son las fronteras y los riesgos que están ustedes percibiendo ya que esté la ley, y nos reunamos con él para ver si en los lineamientos podemos resolver algún problema que veamos. Si no vemos ningún problema, mejor no tocar la puerta de la Secretaría, porque ¿para qué nos damos? Aquí estamos y hacemos esto. Si hay algunos problemas, por ejemplo, las empresas de tecnología de la información, que es muy sensible porque realmente hacen lo mismo todos y todos se conectan. Ya tuvimos una reunión con él y él decía, bueno, pues a ver, yo no veo ningún problema con ustedes, son puros contratos civiles y mercantiles los que realizan con sus proveedores, ¿no? Entonces, me parece que sería el mismo caso de ustedes, que son muy similares, la verdad es la misma, y tu cadena de proveeduría pertenecen a la misma actividad económica, y pero pues habrá que ver si no les incomoda algo de la ley una vez que se publique, y si sí incomoda algo, pues que busquemos una reunión con él para tratar de los lineamientos. Nosotros vamos a participar, ya negociamos con la Secretaría del Trabajo que vamos a participar como CONCAMIN en la elaboración de estos lineamientos, podamos realmente poner los puntos sobre las IES y tratar de resolver cualquier problema que nos pueda generar la ley. Y estoy a sus órdenes, por favor, cuando gusten, me invitan y yo estoy puesto, y por favor denme mis datos si alguien tiene alguna duda en lo particular, estoy a sus órdenes, con muchísimo gusto. Gracias. Gustavo, si me permites. Nada más para agradecerle a Fernando Llanes. Fernando, muchas gracias en nombre de Canadevi Nacional. Te agradecemos mucho tu intervención, muy interesante, como te lo dijo Gustavo, aleccionadora. Y te diría yo que te buscamos de manera personal para tener un acercamiento con la comisión, con los que estás escuchando y viendo en este momento, para estar cerquita de ti y de tu despacho, y por supuesto que a través de nuestra cámara madre, que es CONCAMIN, para poder resolver las dudas y sobre todo en el momento que salga la ley, pues estar muy atentos. Pero te busco y nos ponemos a trabajar en conjunto. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Un abrazo. Igualmente, hasta luego, que les pase bien. Hasta luego. Hasta luego, adiós, Enrique. Hasta luego, gracias. Jorge, una disculpa por la interrupción, por el break. Sirve de que a ver si se escucha un poco mejor. Te estábamos escuchando como cuando escuchas a un piloto y estás en el asiento del avión ahí con un poco de eco. Sí, no sé si mejoró. De tu presentación, Jorge, por favor. Perdón, no sé si me escuchan ahora mejor. Claro y fuerte, te escuchamos mejor. Muy bien. Mira, yo creo que ha sido brillante la exposición, y yo creo que hay que rescatar, porque en este ambiente que tenemos de los webinars, hay veces que la tecnología no nos ayuda, pero yo quisiera que pusiéramos otra lámina más que creo que es central, y dar un poco espacio a la discusión. Sí, por favor, le avanzan. ¿La que sigue? Yo creo que aquí el tema central es que esta propuesta nos va a llevar a más trámites, más tiempos, menor flexibilidad, una supervisión y control adicional, y el riesgo enorme de la discrecionalidad. Yo creo que ese es el fondo de lo que puede afectar a esta industria, y que hay que combatir con el espíritu de lo que es la ley y cómo afecta al quehacer integral. Entonces, creo yo que el enfoque tiene que ser: estas condiciones lo que hacen es, nos obligan a más trámites, más tiempos, el riesgo de la discrecionalidad, nos van a llevar a más costos, y a fin de cuentas, como industria, nos estás poniendo más trabas, y la consecuencia es que quien nos está ganando el mercado es Constructora Pueblo. No es que no se hagan las casas, es que las casas van a perder calidad, las condiciones de los servicios, las ciudades van a perder competitividad. Y esa es, creo yo, que la agenda más importante. Creo yo de que es fundamental que lo entienda. Ayer hablaba el secretario Herrera de lo importante que es este sector. Si este sector no se le dan los elementos para que aumente su competitividad, lo único que va a pasar es que va a haber consecuencias de que lo va a hacer Constructora Pueblo, con un impacto sobre el PIB, sobre el empleo y sobre la competitividad de las ciudades.
Eso es lo que creo yo de que habría que ver. La explicación técnica del día a día, yo creo que ha sido magnífica lo que nos compartió, pero yo lo pondría ya como un foco ámbar en lo que puede tener esto implicaciones sobre el sector y el esquema de estas zonas grises que van a llevar a más costos y a discrecionalidad. Si quieren, con esto cerramos la presentación y con todo gusto entramos a algunas preguntas y respuestas. Sí, Jorge, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu presentación. Y fíjate que tomando algunos de los puntos que tú comentabas aquí, fíjate que contrario a un poquito a lo que, no contrario, es más bien como matizando un poquito lo que tú decías. Yo no sé si sabemos que en el mercado informal hay 4.8 millones de personas, no en el mercado informal, en el mercado del outsourcing, 4.8 millones de personas que están ahí, que representan el 17% del total de los que sí estamos como personal afiliado al Infonavit o al Seguro Social, como personal formal. Entonces, yo no sé si de repente esta iniciativa, quisiera saber tu opinión, porque sí, por un lado, sí nos van a poner muchas trabas, esas hilos que quedan ahí entre la discrecionalidad de lo que sí es y lo que no es. Sí, sin embargo, ¿no será que muchos de esos 4.8 que están dentro del outsourcing pudieran crecer de alguna manera sus ingresos formales? Y que algunos de ellos que están un poco entre lo formal y lo informal pudieran crecer esos ingresos y entonces pudiera generar un mercado formal un poco más alto o con mayor capacidad de compra. No sé, yo lo veo desde ese lado, ¿no? Mira, sin duda, desde el punto de vista laboral, el objetivo es que tengamos un mercado laboral más formal, con prestaciones y seguridad social. No hay que olvidar que dentro de esos 4.8, un poco más de 1 millón está en el gobierno federal. También hay que ver dónde están estas condiciones operando. Y el tema de fondo es, ¿deberíamos de generar más mercado formal? La respuesta es sí. El reto es que para que tú generes empleo tienes que generar la oportunidad empresarial, porque el que da el empleo es el empresario y la oportunidad de la empresa. Entonces, el reto aquí es cómo generas las oportunidades empresariales para que se genere el empleo. Es poner enfrente lo que tiene que arrastrar y que es la oportunidad de que hay un consumidor que quiere ese producto, ese servicio, y mientras más me facilites que hagamos esta actividad, habrá más empleo. No porque tengamos un programa de más empleo, sin una lógica de esa condición, pueda avanzarse. También creo que lo que comentaba Fernando hace un momento es que hay que cambiar también la estructura porque nuestros impuestos son altos y si le sumas el impuesto del PTU y el impuesto de la discrecionalidad, que es una condición galopante en este sector, pues tus costos te hacen menos competitivo. Y eso creo que es el tema de fondo, es el espíritu que está atrás de la ley y esas oportunidades. Entonces, si bien es importante que se atiende esta condición, las razones es que este sector requiere vehículos para que expanda sus oportunidades empresariales. Ya lo ha hecho a lo largo de su historia. Ayer Enrique Lamadrid hablaba de que el valor de esta industria es la tercera parte de lo que fue hace 15 años. Entonces, creo yo que esa es la agenda más importante y de ahí, claro que habrá una incorporación de esta economía, llamémoslo mixta, que evolucione a la economía formal. Sí, o sea, más bien la pregunta es si los que tienen malas prácticas ahorita, ¿no?, con sus trabajadores, que ahora van a estar pues un poco más
obligados, ¿no? Porque si no, entonces Claro. lo que van a hacer es pues, despedir y entonces pediría empleo. Yo creo que no es el espíritu de la reforma, es meterlos a la formalidad y a los que sí tienen la formalidad que probablemente pudieran subir su capacidad de compra y entonces eso sería un beneficio pues directo a la industria de nosotros, ¿verdad? Entonces, Sin duda, a los que ya son formales, o sea, a mí a veces me preocupa de que todo el esfuerzo de la formalidad que hace Canadevi parece que se convierte el objetivo de sobreregularla. Y todo lo que está en el mundo informal y en el mundo mixto, como no lo puede regular, no haces nada. Y entonces lo que estás haciendo es de que deberíamos de buscar que aquellos formales tengan incentivos para que expandan la formalidad del sector, la formalidad del empleo, y no sobreregularla para que a fin de cuentas la autoconstrucción, que no tiene este nivel de formalidad, que evidentemente no van a tener estos registros, vaya floreciendo y le quite esas oportunidades para que el sector sea más formal, el empleo sea más formal, los consumidores sean más formales. Entonces, ese es el espíritu, que hay que generar oportunidades en el empresariado formal. Y eso generará empleos formales y consumo formal. Ese creo yo de que es lo más importante que yo vería para Canadevi en este contexto, y ser muy cuidadosos de que requiere una regulación especial. Los niveles de flexibilidad de esta industria, no solo en México, en el mundo, es una industria de alta rotación, de especialidad temporal, que tiene un ciclo de producto y que el lugar de trabajo se mueve donde esté la obra. No es como la Audi que ya quedó en Puebla y ya va a estar ahí. Aquí la oportunidad se mueve donde está la obra. Entonces, esas cosas que son inherentes a la actividad tienen que estar incorporadas de alguna manera en esa regulación y que se simplifiquen. La opción que ahorita planteaba Fernando es decir, oye, vamos a buscar cómo acomodamos nuestros objetivos sociales para ver cómo lo hacemos. Entonces, le dedicamos tanto esfuerzo empresarial a estas ingenierías de cómo acomodarte a algo que es complicado, en lugar de dedicarte a lo que es tu negocio. Mira, si de hecho comentaba el secretario de Hacienda que el 56-57% de la economía se encuentra en el sector informal. Correcto. Que coincide con lo que nos comentas en tu presentación de la constructora Pueblo. Hasta el día de hoy, los incentivos que se han puesto para que esta gente de la informalidad esté en la formalidad no han sido atractivos. Recordemos el esquema RIF y RIS de régimen de incorporación a la formalidad y régimen de incorporación a la seguridad social, donde se les daba una exención de impuestos del 100% descendente, 10 puntos cada año, hasta incorporarlos totalmente en el año 10. No funcionó. Al contrario, sigue creciendo el sector informal. Y ahí como país está la gran oportunidad y el gran reto. Coincido, hay que hacer que esta gente tenga seguridad social. Y por el otro lado, visto desde la industria de la vivienda, es ahí donde está la gran oportunidad para nuestras empresas y para nuestra industria. Y como país, ahí está el detonador importante del PIB que estamos requiriendo de manera adicional a lo que traemos. Yo creo que ese es el reto. Hoy, por ejemplo, ha habido históricamente desincentivos. Tú y yo, Jorge, tenemos un amigo que dice que el CORET, o todo lo que es la regulación de los terrenos informales, equivale a darle placas y tenencias al que se robó un coche, en muchos casos. Entonces, los incentivos hay que buscarlos de manera inversa, pero coincido totalmente contigo y con lo que aquí se ha dicho, es ahí donde estamos. Muy bien. Y sin duda... No sé si nos haya llegado alguna otra pregunta, Gustavo, dudas. Presidente, ¿algún comentario? Sí, claro, Enrique. Bueno, primero felicitar a Jorge.
Como siempre, Jorge, extraordinaria tu presentación. Aprendemos mucho de ellas. Muy valioso. Y nada más decir los comentarios estos de los cuales está abordando Enrique y que tú ya también abordabas sobre el tema de la informalidad. Decía Enrique que era el 50% según los datos de Banco de México. El secretario corrige y dice no, es el 57%. Y ayer Ernesto Cervera dice no, ya estamos en el 50 y tantos por ciento, 56 según recuerdo. Entonces, cada día esa cantidad de mexicanos que por esta crisis económica y de salud han tenido que llegar a engrosar las filas de la informalidad, pues yo creo que aquí las crisis, como decía yo ayer, traen grandes oportunidades, y la gran oportunidad de hoy es cómo hacemos para acercar productos financieros para que esta gente pueda adquirir una vivienda que además la necesita y tiene ingresos. Y decía ayer Ernesto Cervera, la mejor forma de ir formalizando a la gente poco a poco, pues es arraigarla de manera patrimonial, y la forma de arraigarla, pues es con una vivienda. Y así vamos también a ordenar las ciudades, hacerlas más sostenibles y sustentables. A mí me parece impresionante lo que dice el IMSS también, y lo que dijo el secretario Meyer, que ya sabíamos, 90,000 terrenos cada año de manera irregular. Y los datos que dice el IMSS, que la informalidad de los lotes con servicios en este país le ha costado al Estado, al gobierno federal, 957,000 millones de pesos. Y formalizar, como dice Enrique, hacer formal al que no lo ha hecho, a ayudarle a los pillos a que ahora se formalicen, porque han hecho pillerías, eso, le cuesta 85,000 millones de pesos al Estado. Y a los municipios, darle servicio a esta pobre gente que tiene gran necesidad de sí un suelo para de ahí arrancar su patrimonio, que no tiene forma, o que le han timado y le han dicho que le van a dar agua, luz, drenaje, alcantarillado, etcétera, y no le dan nada, le cuesta 11,500 millones de pesos. Entonces al Estado le cuesta muchísimo dinero, porque el municipio tiene que voltear con el Estado y con la Federación para recibir recursos. Entonces, pues nosotros somos parte de la solución o del problema. Y me parece que también el tema de la formalidad y la informalidad, y poco a poco hacer más formal este país, pues viene por la adquisición de un patrimonio a largo plazo como es la vivienda. Sí, y hay aquí un tema adicional, Gonzalo. Cuando se propuso el programa de subsidios hace muchos años, lo que ayuda es que en lugar de que te lo gastaras remediando estos entuertos, lo resolvías de origen con un esquema donde incentivabas la oferta para que tuvieras más oferta formal, más lotes con servicios, más fraccionamientos progresivos, pero desde origen, que es mucho más barato que después tratar de introducir servicios en un territorio que está completamente en su tejido urbano subóptimo. Entonces creo yo de que tenemos que volver a reflexionar. Lo que sí es un hecho es que la industria tiene el potencial para ser el motor y generar estas condiciones de formalidad, y a la larga será competitividad. Incentivos, yo creo que hay que volver a tomar el tema de los subsidios, porque es la manera en la que te ahorras corregirlo a posteriori. Y creo yo de que la agenda que apuntaste ahí de cómo se puede financiar a esta economía mixta debe estar hasta arriba en la agenda de las políticas públicas de financiamiento y de desarrollo de este país. Pues sí, Jorge, creo que son de los grandes retos que tenemos como industria, y el tema número uno que debemos presentarle al secretario de Hacienda ahora, que nos abre la puerta en esa mesa de diálogo de la industria con la Secretaría de Hacienda, para luego permear con la banca de desarrollo y con las demás ONAVIS. Yo creo que, y con el mismo, la banca privada, para motivarlos para que sí les presten a la economía informal o la economía que no está formalizada, a través de garantías más agresivas de parte de Sociedad Hipotecaria Federal y a su vez pues de Hacienda. Entonces esto debe estar, como tú dices, hasta arriba. Yo creo que así lo tendremos que llevar, y llevar de manera inteligente y creativa opciones como renta con opción a compra, o bueno, el ahorro previo para la adquisición de vivienda. Entonces mucho que hacer, y también muchas oportunidades. Las crisis llevan oportunidades, y me parece que esta mesa de trabajo con Hacienda pues será para eso.
Ya tocaremos la puerta, Jorge, para que nos sigas asesorando y llevemos ideas prácticas que convenzan a la autoridad para que ayudemos a la gente de México a tener una vivienda adecuada para que la compre. Con todo gusto. Inclusive, otro de los puntos ahí es la bancarización. Es casual, pero cada vez podemos ver más que en locales totalmente informales te aceptan ya tarjetas, te aceptan ya que les hagas transferencia. Ya hay productos de diferentes bancos donde tú les puedes transferir para que retiren directamente en cajero o directamente a su tarjeta. Entonces yo creo que es una cadena de ganar-ganar ese tipo de bancarización, porque ya es una forma en la que el informal puede comprobar ingresos, ya es una forma en la que puede acercarse a que haya una institución que le pueda ofrecer un crédito e ir empujando a que todos esos recursos que se generan en la informalidad se vayan formalizando. El tema fiscal, fíjate, algo curioso, ¿no? Gran parte de la gente que está en este nivel de informalidad o de microempresarios probablemente caigan en una tarifa de la ley del impuesto sobre la renta de exención o extremadamente baja. Entonces yo creo que ahí puede haber temas muy, muy interesantes a explorar y sobre todo tú, Jorge, con el estudio que hiciste para la ABM, podría haber ahí un nicho de oportunidad bastante interesante. Yo creo que tenemos mucho por delante en nuestro sector. Sí, y ahora que lo mencionas, Enrique, simplemente que pudiéramos llevar a un 50% más la industria, que el día de hoy está, según las cifras que comentaba Gonzalo antier, 250,000 unidades, le daría 1.7 puntos adicionales al PIB. Entonces, el secretario tiene que entender que eso es empleo y que es fundamental que se incentiven este sector industrial. Y el otro es expandir los mercados de manera creativa. Como dice un muy querido amigo que hoy nos acompaña, las cosas hay que hacerlas sencillas para que funcionen. Y creemos de que siendo muy enfocados, cuenten ustedes con que con todo gusto podemos hacer una presentación especial al Comité Ejecutivo de Canadevi de la actualización del estudio del ABM y en conjunto con Enrique Margain y con otros actores, porque este tema hay que volverlo a revivir y pues las crisis son ventanas de oportunidad, la digitalización nos va a ayudar, la flexibilización del trabajo nos va a ayudar, vamos a aprovechar esa oportunidad y siempre la fuerza bajo una visión común logra los resultados y supera las adversidades. Gracias. Te tomamos la palabra. Yo te diría que platiquemos en la Comisión Ejecutiva para preparar una reunión con el Consejo Nacional. Me parece que todos debemos estar informados. Yo conozco parte del trabajo tuyo, Jorge. Me parece extraordinariamente útil. Entonces, preparemos para que toda la Canadevi Nacional esté informada. Me parece muy bien y que nos lleve a preparar esta reunión que tendremos con el secretario, que ya tan pronto como que la próxima semana nos quieren ver. Ya les estamos preparando información para enviársela. Entonces, bueno, pues aquí está la oportunidad de poder dialogar a partir de la Secretaría de Hacienda para luego irnos entregando o teniendo soluciones en otras zonavis. También en una plática que tuve estos días con el director general de Infonavit, pues está muy preocupado por los temas de los PDUs, que los programas municipales de desarrollo urbano que no están actualizados, y está más preocupado de cómo vamos a darle vivienda social a los deciles más bajos. Dice, no tenemos oferta, ¿cómo le hacemos? Y entonces quiere generar reuniones de trabajo con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, el Infonavit y nosotros. Pues ya sabemos nosotros cómo hacerle, pues vamos a decirle. Y yo creo que es la conjunción de muchos esfuerzos para poder sí lograrlo. Pero parte del diálogo, yo creo que si no dialogamos con la autoridad, pues poco se puede hacer, pero hoy está toda la disposición de hacerlo con todos. Entonces, me parece una gran oportunidad. Cuenten con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al doctor Yarza, al licenciado Illanes Martínez y a los moderadores por su participación en este Encuentro Nacional de Vivienda.
Agradecemos asimismo a nuestros patrocinadores por hacerlo realidad. Valor, Valuación Organizada, Vidusa, Viva Anuncios, Banco Inmobiliario Mexicano, Conducasa, Construidea, Gerdau Corsa, Grupo Sadasi, Gircasa, HSBC, M2Crowd, Nova Ceramic, Perfilan, Scotiabank y Tasvaluo, así como nuestros media partners, Exposiac, Centro Urbano y Quadrant Comunicación.